Ok, estamos haciendo un análisis de 3 libros. Estamos haciendo un análisis del libro de Levíticos, un análisis del libro de Números y un análisis del libro de Deuteronomio. Ya terminamos el de Levítico, ¿sí? En la semana pasada y la anterior hicimos el libro de Levítico. La semana pasada comenzamos con el libro de Números. Hoy vamos a terminar el libro de Números y con el favor de Dios el libro de Levítico. ¿Por qué estamos haciendo esto? Bueno, para los que no han estado con nosotros y para los que nos están viendo por medio del internet, lo estamos haciendo porque acabamos de terminar nuestro estudio en el libro de Éxodo y queremos empezar un estudio profundizado en el libro de Josué. El libro de Josué trata con la historia de cuando el pueblo de Israel, ¿sí?, finalmente llegó y tomó la tierra prometida. Pero antes de que cruzara el río Jordán para tomar la tierra prometida, Dios los detuvo. ¿Sí? Porque cuando llegaron la primera vez a la tierra prometida, después de 2 años de travesía por el desierto, y después de que Dios les había dado todas las instrucciones de construir el tabernáculo, les había dado la ley y todo eso, los mandó espías de cada tribu, si ustedes se acuerdan, mandó espías de cada tribu para que vieran la tierra, para que la espiaran, para que la vieran, para que la reconocieran y trajeran un reporte al resto de los hijos de Israel, para así empezar a tomar la tierra. Pero ustedes se acuerdan, ¿sí? 10 de los 12 espías que se habían enviado volvieron con un reporte horrendo. Son puros gigantes y nosotros parecemos langostas, o sea, chapulines delante de ellos. Nos van a comer, van a esclavizar a nuestros hijos, van a matar a nuestras hijas, a nuestras esposas, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo que hicieron fue que querían devolverse a Egipto. El Señor les dijo que por cuanto no me creyeron que yo les iba a dar la tierra, entonces toda esta generación que salió de Egipto va a tener primero que morir en el desierto, y todos los que tengan de 20 años para abajo, cuando crezcan, ellos van a ser la nueva generación que va a entrar en la tierra prometida. Entonces los mandó al desierto de nuevo y anduvieron rondando en el desierto durante 40 años. ¿Han oído el término judío errante? De ahí viene el término, ¿sí? Cuando los judíos andaban por el desierto y anduvieron así por todo el desierto hasta que murió toda la generación que había salido de Egipto, ¿sí? Entonces, el libro de Levítico, hablamos acerca de toda la ley levítica, del sacerdocio, de los sacrificios, de todo lo que Dios exigió del pueblo de Israel para que el pueblo de Israel se pudiera acercar a Él. El libro de Números se tomó un censo de todos los que había de 20 años para arriba, que podían ir a la guerra, etcétera, etcétera, para conocer todos los ejércitos, ¿sí? El libro de Deuteronomio, como vamos a ver hoy, es la segunda vez que Dios le va a dar la ley a su pueblo. Por eso se llama Deuteronomio, pero lo vamos a ver más adelante. La semana pasada llegamos hasta el capítulo 14 del libro de Números. Y vimos todo lo que Dios había estado haciendo entre ellos durante su segunda travesía por el desierto. Entonces, siguiendo con el análisis del libro de Números, podemos ver, por ejemplo, en los capítulos 15 al 19 de Números, que se nos relata todos los acontecimientos relacionados con los 40 años de peregrinación en el desierto. Se nos relata todo lo que sucedió. Se nos relata todo lo que Dios hizo por ellos, todo lo que ellos hicieron. Se nos relata cómo ellos desobedecieron y tentaron a Dios. Se nos relata de nuevo cómo Dios tuvo paciencia con ellos y cómo Dios se manifestó de una manera poderosa para con ellos. Y finalmente se nos lleva, en el capítulo 20 del libro de Números, se nos lleva de regreso a Cades, que es de donde se habían devuelto a andar por el desierto. Se nos menciona el pecado de Moisés. Ahora, a veces es difícil pensar en el pecado de Moisés, ¿verdad? Porque pensamos en Moisés como un gran líder espiritual, pensamos en Moisés como un gran hombre que Dios usó, y pensar que a veces los personajes de la Biblia, aun cuando son muy famosos o cuando son muy conocidos por seguir los mandamientos de Dios, pecan, nos causa un poco de asombro. Pero Moisés, siendo ser humano, también pecó. Es una de las cosas que vamos a ver ahorita. Y se termina el libro de Números hablando de la muerte de Aarón, su hermano, el hermano de Moisés. Ahora, hay cosas importantes en todas las escrituras, en todo libro de la Biblia, cada capítulo, hay algo importante que podemos aprender. Pero hay ciertas cosas que nos hablan, especialmente en el Antiguo Testamento, que nos hablan
muy claramente acerca de lo que Dios había planeado y cómo había planeado salvar al mundo por medio de su Hijo Jesús. En el libro de Números tenemos lo que se llama tipos mesiánicos. Tipos mesiánicos. O sea, tenemos ciertos pasajes y ciertas escenas que de alguna manera nos presentan al Cristo prehumanado. Y cuando hablo del Cristo prehumanado, estoy hablando de Jesucristo antes de que tomara forma humana. Porque Jesucristo, siendo Dios, siempre ha existido. No ha habido ni un solo momento en toda la historia del universo en el que Jesucristo no haya estado presente. Porque Él es Dios. Entonces es eterno. ¿Sí? Pero aquí se nos muestran tipos o imágenes de lo que era el Cristo prehumanado. Ahora les hablé del pecado de Moisés. ¿Cuál fue el pecado de Moisés? Porque si leemos el libro de Números nos damos cuenta que Moisés no entró a la tierra prometida con el pueblo de Israel. Dios no le permitió entrar a la tierra prometida. Dios le permitió desde el monte Nebo, se llama, ver hacia el otro lado del Jordán y ver lo que iba a ser la tierra prometida, pero no le permitió entrar. Y fue por algo que a nosotros quizás no nos parezca muy importante, pero era muy importante para Dios, porque lo que Moisés hizo era, de hecho, algo que simbolizaba el sacrificio de Cristo. Pero no solamente el sacrificio de Cristo, sino el volver a sacrificarlo. ¿Sí? Lo vemos, por ejemplo, en Números capítulo 20. Vean ahí en su Biblia, Números capítulo 20, los versículos 7 al 13. Este es el pecado de Moisés, ¿ok? Números 20, versículos 7 al 13. Dice toda la congregación, estoy comenzando en el versículo 1. Números 20, comenzando con el versículo 1. Toda la congregación de los hijos de Israel llegó al desierto de Sin el mes primero y acampó en Cades. Ahí murió María y ahí fue sepultada. María está hablando de la hermana de Moisés, que en la versión Reina Valera 60 se llama Miriam. Versículo 2. Pero la congregación se puso en contra de Moisés y Aarón porque no había agua. Y todos hablaron contra Moisés. Dijeron: ¿cómo quisiéramos haber muerto cuando murieron nuestros hermanos delante del Señor? ¿Para qué trajiste a la congregación del Señor a este desierto? ¿Para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos trajiste a un lugar tan horrible? La tierra no es cultivable y no hay higueras, ni viñas, ni granadas, ni siquiera hay agua para beber. Moisés y Aarón se apartaron de la congregación y se dirigieron a la entrada del tabernáculo de reunión. Ahí se postraron sobre sus rostros y la gloria del Señor se manifestó sobre ellos. Y el Señor habló con Moisés y le dijo: toma la vara y tú y tu hermano Aarón reúnan a la congregación y a la vista de todos ellos, noten lo que dice, díganle a la peña que les dé agua. Así sacarás agua de la peña y les darás de beber a la congregación y a sus bestias. Moisés tomó la vara que estaba delante del Señor e hizo lo que el Señor le ordenó. Versículo 10. Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la peña y Moisés les dijo: óiganme ahora, rebeldes, ¿acaso tendremos que sacar agua de esta peña? Y dicho esto, levantó su mano y con su vara golpeó la peña 2 veces. Al instante brotó agua en abundancia y bebieron la congregación y sus bestias. Pero el Señor le dijo a Moisés y Aarón: puesto que ustedes no creyeron en mí, ni me santificaron delante de los hijos de Israel, no llevarán a esta congregación a la tierra que les he dado. Estas son las llamadas aguas de la rencilla, pues por ellas contendieron los hijos de Israel con el Señor y Él se santificó en ellos. ¿Obedeció Moisés lo que el Señor le había dicho que hiciera? No. Obedeció parcialmente, ¿verdad? Le dijo el Señor que fuera y reuniera a todos los hijos de Israel y que cuando estuviera delante de ellos, ¿qué hiciera la peña? Le hablara a la peña. Lo único que iba a tener que hacer era decirle que salga agua de ti. E iba a brotar agua. Esta es la misma peña que años antes, cuando también en las aguas de Meribá, ¿se acuerdan las aguas de Meribá? Cuando se habían quejado de que no había agua, Dios le dijo a Moisés que la tomara y ¿qué le hiciera? La golpeara. Esta vez no le dice que la golpee, esta vez le dice que le hable. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque esta peña es un símbolo de Jesucristo. Esta peña es un tipo de Jesucristo.
¿sí? Y Jesucristo murió ¿cuántas veces para pagar por el pecado? Una sola vez. Una sola vez. Y ya no va a morir otra vez por el pecado. Ya murió las veces que iba a tener que morir. Ahora, si esta peña simbolizaba a Jesucristo y ya Moisés la había golpeado una vez, por eso Dios ahora le estaba diciendo que le hablara nada más. Ya no era necesario golpearla. Sí, ahora Jesucristo no tiene que volver a morir para salvar a la gente. Jesucristo ya murió una vez y tiene el poder para salvar perpetuamente. Hasta el fin de los tiempos puede salvar a todo aquel que se venga y se acerque a Él con un corazón contrito y humillado. ¿Sí? Por eso la iglesia tradicional en México y en Latinoamérica comete un grave pecado cuando dice que cada vez que se celebra la misa y cada vez que se reparte la hostia, se está repartiendo literalmente el cuerpo y la sangre de Cristo. No puede ser, porque para que se pueda repartir trozos del cuerpo y gotas de la sangre de Cristo, Cristo tendría que morir otra vez. Entonces es una necedad lo que practican, es una necedad lo que creen. ¿Sí? Tendrían que sacrificar a Cristo cada vez que se celebra la misa para poder obtener su carne y para poder obtener su sangre. ¿Sí? Entonces por eso Moisés no entró a la tierra prometida. Porque ya no tenía por qué golpear la peña ya había sido golpeada, la peña ya había dado agua, ahora lo único que tenía que hacer era hablarle a la peña. Así como el pecador ahora no tiene por qué volver a matar a Jesucristo. Cada vez que un pecador se arrepiente no se tiene que volver a matar a Jesucristo. Jesucristo ya murió una vez y para siempre. Ahora, ¿por qué digo que la peña es un símbolo de Jesucristo? Bueno, pues como siempre les he dicho, el mejor comentario sobre la Biblia es que la Biblia misma. Y la Biblia misma nos dice, ¿sí?, que la peña era Jesucristo. En 1 Corintios capítulo 10, comenzando con el versículo 1, leemos lo siguiente. Léanlo conmigo. 1 Corintios 10:1 dice: hermanos, Pablo escribiendo, no quiero que ignoren que todos nuestros antepasados estuvieron bajo la nube y que todos cruzaron el mar. Estamos hablando de la nube que se posaba sobre el tabernáculo y que los guió desde antes del tabernáculo. Y todos cruzaron el mar, hasta hablando del mar rojo. Versículo 2. Todos ellos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. También todos ellos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. ¿Se fijan cuál es esa roca? La roca, aquella roca que Dios mandó a Moisés que golpeara, la misma roca, que Dios ahora había mandado a Moisés a la que le hablara. Esa roca representaba a Cristo. Pero noten lo que sigue diciendo en el versículo 5. Pero la mayoría de ellos no agradó a Dios y por eso quedaron tendidos en el desierto. Pero todo esto sucedió como un ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos cosas malas como ellos lo hicieron. Aquí vemos la importancia de que nosotros conozcamos bien el Antiguo Testamento. Aquí vemos la importancia de que nosotros conozcamos bien la tipología que presenta el Antiguo Testamento y que conozcamos bien las historias que se nos presentan en el Antiguo Testamento. Porque todo lo que se escribió en el Antiguo Testamento se escribió como un ejemplo para nosotros. Entonces vemos lo que los hijos de Israel hicieron desde que salieron de Egipto y hasta que llegaron a la tierra prometida, y vemos cómo desagradaron a Dios. Y nosotros, si hacemos lo que mi mamá me decía a mí que hiciera cuando era joven, Carlos Manuel, aprende en cabeza ajena, vamos a ver que todo lo que ellos hicieron no agradó a Dios y nosotros no vamos a hacer lo mismo que ellos hicieron. Por eso lo estamos estudiando, por eso es importante que lo sepamos. Sí, porque si nos acordamos que ellos tentaron a Dios diciendo, bueno, ¿está el Señor con nosotros o no? Entonces nosotros cuando estamos pasando por circunstancias difíciles no vamos a decir, bueno, pues ¿está Dios conmigo o no? ¿Por qué? Porque Él ya nos ha dicho que está con nosotros. De hecho, Él ya nos ha dicho que porque su Espíritu Santo mora en nosotros, Él está con nosotros siempre. Porque el Espíritu Santo está con nosotros, Jesucristo está con nosotros siempre. ¿Sí? Entonces cuando nosotros estamos pasando por alguna situación difícil y decimos, bueno, Señor, ¿estás conmigo o no? Estamos haciendo exactamente lo mismo que los hijos de Israel hicieron cuando estaban en el desierto. Y no creyeron. ¿Y se acuerdan? Lo que no les permitió entrar a la tierra prometida, ¿qué fue?
Su incredulidad. Y desafortunadamente, como les dije la semana pasada, la iglesia está llena de incredulidad. Hay mucha gente que cree en Dios, hay mucha gente que cree en Cristo, hay mucha gente que cree en el Espíritu Santo, pero no le cree a Dios, no le cree a Cristo, no le cree al Espíritu Santo, ¿sí? Y es bueno creer en Dios, pero es mejor creerle a Dios. Porque cuando le creemos a Dios, entonces ponemos toda nuestra confianza en Él, ¿sí? Le creemos, tiene credibilidad, es digno de confianza, ¿sí? Entonces, tenemos que creerle a Dios. Creer en Dios no es suficiente. Yo sé que eso parece una herejía y mucha gente va a decir que estoy diciendo una herejía. Pero si creer en Dios fuera suficiente, entonces los demonios también podrían ser salvos, porque Santiago nos dice que los demonios creen y tiemblan. Pero los demonios hasta este día todavía no creen que Dios un día los va a encerrar en el infierno para toda la eternidad. ¿Sí? Creen que de alguna manera están tan engañados por Satanás, como tanta gente en el mundo está engañada por Satanás, que piensan que un día van a poder ganarle a Dios, y eso nunca va a suceder. Nosotros conocemos el final de la historia, ¿verdad? Especialmente si ya leímos el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Entonces tenemos que creer en Dios, muy bien, pero tenemos que creerle a Dios también. Entonces, ese es uno de estos tipos de los que vemos aquí, que son tipos de mesiánicos que les llamamos. Hay otro también en el libro de Números. Miren en Números capítulo 21. Números capítulo 21. Sí, y vamos a comenzar a leer en el versículo 4 de Números 21. Números 21, 4 empieza diciendo: después los israelitas partieron del monte Hor en dirección al Mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y en el camino el pueblo se desanimó. Y de nuevo, ¿verdad? Murmuró contra Dios y contra Moisés. ¿Para qué nos hiciste salir de Egipto? ¿Para hacernos morir en este desierto? No hay pan ni agua y ya estamos hartos de este pan tan liviano, hablando del maná que Dios les estaba dando, que era pan del cielo. Entonces el Señor mandó serpientes venenosas entre el pueblo para que los mordieran, y muchos del pueblo de Israel murieron. El pueblo fue a ver a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. ¿En serio? Ruégale, le piden a Moisés, al Señor, que nos quite estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo, y el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente como estas y ponla en un asta. Todo el que sea mordido y la mire, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguien, si miraba a la serpiente de bronce, seguía con vida. ¿Ven la tipología aquí? La serpiente simboliza a Satanás, simboliza el pecado, ¿sí? Y cuando ellos murmuraron contra el Señor hizo que estas serpientes salieran de la arena en el desierto y los mordiera, y eran mordidas de muerte, ¿sí? Y estaban muriendo muchos de ellos. Y ellos fueron con Moisés, su intercesor, y le dijeron: haz algo. Y él ora a Dios, y Dios le dice: ok, para que puedan ser salvos de la picadura de la serpiente, vas a hacer una serpiente de bronce y la vas a poner sobre un asta, ¿sí? Y la vas a levantar. Y cualquier persona que sea picada por la serpiente, lo único que tiene que hacer es volverse hacia la serpiente de bronce. Y cuando ponga su vista sobre la serpiente de bronce, va a ser sanada de su mordedura. Esto es una tipología de Cristo también, porque eso fue lo mismo que Cristo hizo. La humanidad fue mordida por la serpiente, Satanás, y fue infectada con su veneno, el pecado. Y Pablo nos dice muy claramente en el libro de Romanos que la paga del pecado es muerte. Entonces, si Dios, ¿verdad?, en su justicia nos condenara a todos al infierno por una eternidad, Él estaría haciendo lo correcto, porque todos nosotros hemos sido mordidos por Satanás y hemos recibido la naturaleza pecaminosa que Adán recibió cuando desobedeció a Dios, y todos hemos pecado. El que diga que no ha pecado, la palabra de Dios nos dice que es un ¿qué? Un mentiroso. ¿Hay alguien aquí que se atreva a levantar su mano? Si yo hago la pregunta: ¿hay alguien que no haya pecado jamás en su vida? ¿Hay alguien que se atreva a levantar la mano? ¿Uno nada más? ¿Hay alguien que se atreva a levantar la mano si digo hay alguien que no haya pecado en el último año? Uno nada más. ¿Hay alguien que se atreva a levantar la mano si pregunto
si hay alguien que no haya pecado en el último mes? ¿Tampoco? Ok, ¿qué tal la semana pasada? Sin duda hay alguien que no pecó la semana pasada, ¿no? Ok, esta semana quizás. Hoy es apenas martes, no puedo creer que no haya nadie que no haya pecado, en obra o en pensamiento o en palabra. ¿Todos han pecado? Sí, ok. Alguien que no haya pecado el día de hoy, que no tuvo ningún mal pensamiento, que no se enojó con nadie, que no dijo nada malo de nadie, que no se robó ni una uva en el mercado cuando fue a comprar. Nadie. Porque todos hemos pecado. Y el que diga que no ha pecado es un mentiroso. ¿Sí? Porque hay pecados de comisión, cosas que hacemos. Pero también hay pecados de omisión, cosas que deberíamos hacer pero que no hacemos. De una manera o de otra pecamos. ¿Por qué? Porque hemos sido mordidos por esa serpiente. ¿Sí? Y ese veneno de la serpiente está en nosotros. Pero Cristo fue levantado sobre la cruz. Acuérdense lo que Pablo nos dice, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Cuando Jesucristo fue puesto en esa cruz, el pecado de la humanidad fue puesto sobre Él y fue convertido literalmente en pecado. Por eso Dios permitió que muriera como murió. Porque el pecado de la humanidad fue puesto sobre Él. Y ahora todo el que se vuelve a Él, aun cuando ha pecado, así como ellos se volvían a la serpiente de bronce, aun cuando habían sido mordidos, podemos ser salvos de la consecuencia del pecado, que es la muerte. En el libro de Juan, en el capítulo 3, los versículos 14 y 15, mismo Jesucristo dice lo siguiente: y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Se fijan ustedes? Ya desde el libro de Números, ya en el Antiguo Testamento, ya Dios estaba presentando esto para que cuando Jesucristo viniera y dijera estas cosas, el pueblo supiera que se trataba de Él. Sí, pero no todos creen. No todos creyeron entonces, no todos creen ahora y siguen con esa mordedura de la serpiente y siguen con el veneno del pecado en su cuerpo, su mente y en su corazón. Y si no se vuelven a Cristo, van a perecer de la misma manera que los judíos perecieron en el desierto cuando no se volvían hacia la serpiente. Entonces es necesario que sepamos todo esto, es necesario que veamos esto y que lo veamos a la luz de lo que la misma Biblia dice para que entendamos por qué está sucediendo. Ahora, un tipo de Cristo más en el libro de Números, y terminamos el libro de Números, y es lo que se llamaba ciudades de refugio. Cuando el Señor les permite entrar a la tierra prometida, una de las cosas que les va a decir que deben establecer son ciudades de refugio. Y vamos a ver por qué. En Números capítulo 35, vean ahí en su Biblia, Números capítulo 35, comenzando con el versículo 9. Dice: el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con los hijos de Israel y diles: cuando ustedes hayan pasado a la tierra de Canaán, al otro lado del Jordán, designarán algunas ciudades como ciudades de refugio, a las que pueda huir aquel homicida que, sin proponérselo, hiera de muerte a alguien. Esas ciudades servirán para refugiarse del que quiera tomar venganza, pues el homicida no será condenado a muerte hasta que sea juzgado en presencia de la congregación. Noten aquí, cuando alguien mataba a alguien, a otra persona, y no era con intención, no era con premeditación, alevosía y ventaja, ¿verdad? Lo que se esperaba era que los familiares del asesinado quisieran cobrar venganza sobre el que lo asesinó. Se espera que eso suceda, ¿no? Tú matas a mi hermano, yo mato a tu hermano. ¿Ah? Tú matas a mi tía, yo mato a tu tía, ¿verdad? Tú matas a mi suegra, yo mato a la tuya también, ¿verdad? Y así, ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Era lo que se esperaba. Pero el Señor estableció que nadie, aunque fuera homicida, podía morir sin antes ser juzgado,
Se parece mucho a lo que sucede en nuestro sistema legal también, ¿verdad? Nadie puede ser condenado a la cárcel, nadie puede ser condenado a muerte si antes no hay un juicio con 12 jurados, etcétera, etcétera, y se determina que es culpable. De la misma manera, el Señor ordenó que se hicieran estas ciudades de refugio para que la persona pudiera huir a aquel lugar y nadie lo pudiera tocar, sino hasta que después de que se hiciera un juicio y se estableciera que era culpable. Ahora hay otros detalles, pero no los vamos a cubrir ahorita. Bástase decir que estas ciudades de refugio estaban establecidas para tratar de que nadie inocente muriera. Ahora, ¿por qué es tipología o por qué es un tipo de Jesucristo? Bueno, noten lo que dice Hebreos capítulo 6, comenzando con el versículo 17. Hebreos capítulo 6, comenzando con el versículo 17, dice: por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que sus propósitos no cambian, les hizo un juramento para que por estas dos cosas que no cambian y en las que Dios no puede mentir, tengamos un sólido consuelo los que buscamos, ¿qué? Refugio, y nos aferremos a la esperanza que se nos ha propuesto. Esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura como un ancla y penetra hasta detrás del velo, donde Jesús, nuestro precursor, entró por nosotros y llegó a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús es nuestro refugio. De nuevo, todos somos culpables, ¿verdad? Creo que hemos establecido eso. Todos somos culpables, todos somos pecadores. Pero antes de que se nos juzgue, nosotros podemos ir a esa ciudad de refugio que es Jesucristo, y el juicio de Dios no pasa por nosotros. Porque no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Pero es solamente cuando nos encontramos en Cristo Jesús que podemos tener ese refugio. Es solamente cuando nos encontramos en Cristo Jesús que podemos tener nuestra alma firme y segura. Es solamente cuando nos encontramos en Cristo Jesús que Él es nuestra ancla, ¿sí? Que nos ha llevado hasta detrás del velo. ¿Se acuerdan el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo? ¿Sí? Donde Él entró, y entró con su propia sangre para pagar por nuestros pecados, por los pecados de aquellos que han creído en Él. Y mientras estemos en Él, Él es nuestro refugio. Mientras permanezcamos en Él, Él es el que nos salva de la condenación. Mientras permanezcamos en Él, somos libres del juicio de Dios. Porque aun cuando Dios tiene el derecho de juzgarnos, si Él nos llamara para comparecer delante de Él, y nos va a llamar a comparecer delante de Él, inmediatamente Jesucristo, como nuestro abogado, se pone entre el juez y nosotros y nos defiende, y le dice a Dios el Padre, que es el juez de todo ser, ¿sí? Y les dice: ella está en mí y yo soy su refugio delante de ti. Y porque el Padre le prometió al Hijo que esto era lo que iba a hacer, el Padre no pasa juicio por nosotros. ¿Se fijan ustedes? Esa es la importancia de conocer a Cristo. Esa es la importancia de encontrarnos en Él. Esa es la importancia de no hacer un lado las cosas que vemos en la Biblia y tomarlas con poca importancia, como que no importa. Ese es el Antiguo Testamento, no importa, esa es la ley. Nosotros no estamos bajo la ley. No estamos bajo la ley, pero la ley es dada para que nosotros nos demos cuenta de lo pecaminoso que somos y podamos darnos cuenta de que necesitamos ese refugio, que necesitamos ese Salvador, que necesitamos a ese mediador. Yo no sé ustedes, pero yo cuando comparezca ante Dios para ser juzgado por mis obras, buenas o malas, por todo lo que hice en la carne, yo quiero un buen abogado. Y no hay mejor abogado que Jesucristo. Así es que yo lo quiero a Él representándome. Yo no quiero a otro representándome. Lo quiero a Él. Él es nuestro refugio. Él es quien cuida de nosotros. En Él estamos seguros. ¿Sí? Fuera de Él no hay seguridad de absolutamente nada, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, sino Jesucristo hombre. No es María, no es Buda, no es Mahoma, ¿sí? Ninguno de ellos puede salvar. El único que puede salvar es Jesús, el Hijo de Dios,
que vino a la tierra y entregó su vida y derramó su sangre para salvar a los pecadores, que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Él es nuestro refugio. En el Salmo 61 y el versículo 3 dice: porque tú eres mi refugio, eres fuerte torre que me protege del enemigo. Es fuerte torre. Él es esa torre. No sé si ustedes han visto esas torres, sí, que hay en el mar, que tienen una luz para que los barcos puedan seguirlas y no golpeen contra las rocas. Él es esa torre para nosotros. Él nos protege. En el Salmo 62 y el versículo 2 también dice: solo Dios es mi salvación y mi roca, porque Él es mi refugio, jamás resbalaré. Si estamos en Él no resbalamos, si estamos en Él estamos seguros. En el Salmo 90 y el versículo 1 se nos dice: Señor, tú has sido nuestro refugio de una generación a otra generación. Y por eso es importante que les enseñemos a nuestros hijos también la importancia de seguir a Cristo, la importancia de encontrarse en Cristo. Porque si les enseñamos, entonces Él será el refugio no solamente de nosotros, sino de la siguiente generación y la siguiente generación y la siguiente generación. En el Salmo 94 y el versículo 22 dice: pero tú, Señor, eres mi refugio, eres mi Dios y la roca en que confío. Se fijan ahí juntos, el refugio y la roca. El refugio y la roca. Si cuando estamos parados sobre la roca estamos seguros. Cuando estamos en el refugio que es Jesucristo estamos seguros. Cuando la gente me pregunta: pastor, ¿cómo puedo asegurarme que soy salvo? No le digo: ¿hiciste la oración del pecador? Porque hay mucha gente que hace la oración del pecador, pero no es salva. Su vida no muestra que sea salva, ¿sí? Le digo: ¿estás en Jesucristo? Y si me dicen sí, les pregunto: ¿estás seguro que estás en Jesucristo? Y si me dicen sí, no tienes de qué preocuparte. Porque mientras estés en Cristo, estás seguro. Él es el único que puede garantizar tu salvación. No hay nadie más. Entonces ese es el libro de Números. Deuteronomio ahora. Abran su Biblia al libro de Deuteronomio. Quiero darles rápidamente el nombre. El nombre es derivado de dos palabras griegas. La primera, deuteros. La segunda, nomos. La primera quiere decir segunda. Y la segunda palabra quiere decir ley. Entonces, deutero, segunda, nomo, ley, la segunda vez que se da la ley a los pueblos, a los hijos de Israel. ¿Sí? Moisés es quien comúnmente se cree que lo escribió. ¿Y de qué se trata? Bueno, nos habla acerca de que la generación pasada de Israel ya había muerto en el desierto y por lo tanto era importante que la ley fuera repetida y expuesta a la nueva generación antes de que entrara a la tierra prometida. Entonces Dios detiene a la nueva generación. Ya todos la primera generación que salió de Egipto ha muerto, han quedado en el desierto. Ahora detiene a la segunda generación y les va a volver a dar la ley. Todo el libro de Deuteronomio es una serie de discursos y exhortaciones dados por Moisés en las llanuras de Moab antes de cruzar el Jordán. El tema principal del libro es un recuento de las leyes proclamadas en el Sinaí, con un llamado a la obediencia mezclado con un repaso de las experiencias de la generación pasada. En otras palabras, Dios les va a dar la ley de nuevo, la misma ley que les dio en el Sinaí, la misma ley que le había dado a Moisés la primera vez. Pero les va a hacer un llamado a la nueva generación a que obedezcan. A que no sean como sus padres, a que no sean cabezas duras, a que no sean duros de cerviz, ¿sí? Y les va a hablar acerca de las experiencias que sus padres tuvieron en el desierto, precisamente para que ellos aprendan de las experiencias de sus padres y no vayan a cometer los mismos errores. Y de lo que les habla principalmente es del requisito que Dios tiene de que se le obedezca. Dios desea más que todas las cosas que le obedezcamos. Si me aman, dijo Jesús, ¿qué van a hacer? Van a obedecer mis mandamientos. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que les digo? Nuestros padres, a mí mi papá siempre me decía, se los he contado antes, pero cuando mi papá agarraba el cinto y yo corría,
Mi mamá siempre él me decía, ven para acá, y yo no vengo, ¿verdad? Y mi mamá siempre decía, ay Juan, es que te tienen miedo, ¿verdad? Mi papá se llama Juan. Ay Juan, es que te tienen miedo. Y mi papá siempre decía esto, si me tuvieran miedo, ¿qué harían? Me obedecerían. Pero porque me desobedecen, lo que puedo deducir de eso es que no me tienen miedo, ¿verdad? Entonces todo esto que vemos es porque saben que Dios es digno de temérsele. Dios es digno de temor. Pero ese temor nos debe de llevar a acercarnos más a Él y no a huir de Él. ¿Por qué? Porque Él no tiene un cinto en la mano para castigarnos. Él nos ha dado a su Hijo Jesús para que podamos acercarnos con confianza a Él sabiendo que nos va a recibir. ¿Se fijan ustedes la diferencia? Entonces Dios requiere obediencia, ¿sí? En Deuteronomio capítulo 10, los versículos 12 y 13 dicen, y ahora Israel, ¿qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti? Solamente que temas al Señor tu Dios, que vayas por todos sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que cumplas sus mandamientos y estatutos, los cuales hoy te ordeno cumplir. ¿Para qué? Para que tengas prosperidad. Eso es lo que Dios requiere. Todos queremos ser prósperos, ¿no es cierto? Entonces, si queremos ser prósperos, vamos a ser obedientes a Dios. Ahora, no me malentiendan, el ser obedientes no quiere decir que Dios nos va a hacer ricos. La recompensa por obedecer a Dios no va a ser rico. La recompensa por obedecer a Dios es que vamos a prosperar. Pero hay prosperidad espiritual, hay prosperidad emocional, hay prosperidad física, hay prosperidad financiera también. Pero yo prefiero la prosperidad emocional, espiritual y física. En otras palabras, estar sano en esas tres áreas de mi vida, que tener todo el dinero del mundo. Porque si tienes la salud, lo tienes todo. Si tienes a Cristo, lo tienes todo. Si emocionalmente eres fuerte y sano, lo tienes todo. Puedes tener todo el dinero del mundo y de todas maneras irte al infierno. Puedes tener todo el dinero del mundo y de todas maneras morir de cáncer. Puedes tener todo el dinero del mundo y de todas maneras vivir vivir pobre espiritualmente, vivir pobre emocionalmente, vivir pobre físicamente. ¿Sí? Pero si obedecemos, no es que Dios nos premie por obedecerle, es que la obediencia trae recompensa por sí misma. ¿Sí? Si el doctor les dice que están enfermos, tienen una infección y que si se toman los antibióticos que les está dando van a sanar de la infección, ¿sí? La sanidad no es algo que el doctor les está dando por obedecerle por tomarse la medicina. La sanidad se los está dando la medicina por la obediencia que presentaron al doctor, ¿sí? Entonces, su obediencia al tomarse la medicina les va a sanar, no el doctor. Así cuando somos obedientes a Dios, hay bendiciones que vienen con ello. Y por eso Él llama a su pueblo a obediencia. También en el libro de Deuteronomio, en los capítulos 1 al 4, se hace un recuento del trato de Dios con Israel en el pasado. En otras palabras, les recuerda todo lo que Él hizo por sus padres, les recuerda cómo anduvo con ellos en el desierto y cómo los llevó a través del desierto. En los capítulos 5 al 11 hace una repetición de los 10 mandamientos y hace referencias a la elección de Israel a ser su pueblo separado, de nuevo, obediente a los mandamientos divinos. Les explica cómo fue que los escogió. Les dice, no fue porque hayan sido un gran pueblo, porque hayan sido algo especial. Simplemente los escogí porque yo quise escogerlos. ¿Por qué cree que Dios la escogió a usted? ¿Hay algo especial? ¿Hay algo que Dios necesite de cualquiera de nosotros y por eso nos escogió? No, nos escogió por su mero amor, porque así lo decidió, porque nos ama. ¿Sí? Y eso es lo mismo que les dice a ellos. También en los capítulos 12 al 26 les da un código de leyes que deben ser guardadas una vez que entren en la tierra de Canaán. Les habla en los capítulos 27 al 30 acerca de las bendiciones pronunciadas por la obediencia y las maldiciones de las cuales serían objeto si desobedecen. Les habla de la muerte y la vida expuestas y cómo el pueblo tiene que hacer lo uno o lo otro y cada una de las dos trae sus consecuencias. La obediencia trae bendiciones.
La desobediencia trae maldiciones, no porque Dios nos quiera maldecir, es simplemente el producto de la desobediencia. Si yo le digo a mi hijo, no metas las manos a la lumbre porque te vas a quemar, y mete las manos a la lumbre, ¿se quemó porque yo lo maldije para que se quemara o se quemó porque era simplemente la consecuencia de meter las manos a la lumbre? Es la consecuencia de meter las manos a la lumbre. El desobedecer a Dios no quiere decir que nos va a castigar. El desobedecer a Dios trae consecuencias para nuestras vidas. Y por eso la obediencia es tan necesaria. ¿Sí? En los capítulos 31 al 33, ¿sí? Les da Moisés les da sus palabras finales, o sea, les da un cántico que él escribe y los bendice antes de que él tenga que morir y ser sepultado. En el capítulo 34 hay un recuento de la última visión y de la muerte misma de Moisés. Y la palabra que más vemos en el libro de Deuteronomio es la palabra acuérdate, acuérdense o recuerden. Está repetida por todos lados, está repetida con mucha frecuencia a través de todo el libro. Y les da ciertos aspectos de los que Él quiere que se acuerden. Primero les dice, acuérdense de la promulgación de la ley. Noten ahí en Deuteronomio capítulo 4, comenzando con el versículo 9. Deuteronomio capítulo 4, comenzando con el versículo 9. Les dice, por lo tanto, ten cuidado. Ten mucho cuidado, noten, de no olvidar nada de todo lo que tus ojos han visto y que no se aparten de tu corazón en ningún momento de tu vida. Al contrario, enséñales esto a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Aquel día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, el Señor me dijo, reúne al pueblo para que yo les haga oír mis palabras. Las aprenderán para que me teman todos los días que vivan sobre la tierra y para que las enseñen a sus hijos. Padres de familia, esto es algo que nuestro Señor nos encarga como padres, que les enseñemos sus palabras a nuestros hijos. No van a querer recibirlas, no van a querer aprenderlas, no van a querer respetarlas, pero no nos dice que si no quieren no se las enseñemos. Se nos dice que se las enseñemos a pesar de que no quieren. ¿Por qué? Porque cuando menos van a quedar las semillas sembradas en su corazón y a su tiempo van a dar fruto. Nuestra responsabilidad no es hacerlas que produzcan fruto, nuestra responsabilidad es sembrarlas en ellos. Les dice que se acuerden también del pacto que Él hizo con ellos. Ahí en Deuteronomio 4, versículos 23 y 24. Tengan cuidado de no olvidarse del pacto que el Señor su Dios estableció con ustedes. No se hagan ninguna escultura ni ninguna imagen de todo lo que el Señor tu Dios les ha prohibido. Pues el Señor su Dios es fuego consumidor, es un Dios celoso. En otras palabras, no se vuelvan a la idolatría. Acuérdense que no deben tener dioses ajenos delante de mí. No deben poner a nada ni nadie antes que a mí en sus vidas. Yo soy Dios, yo soy el único Dios y a mí es al que deben adorar. Les dice que no se olviden o que se acuerden de la esclavitud que habían vivido en Egipto. Es necesario que estemos conscientes de dónde nos sacó Dios para que no volvamos a repetir lo que ya una vez hicimos. ¿Sí? Se dice que el que no se acuerda de la historia está condenado ¿a qué? A repetirla. Entonces tenemos que acordarnos de dónde nos sacó Dios. No para estarnos castigando nosotros mismos o estarnos recordando lo malo que somos y todo. No, recordar para que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón siempre presente lo que éramos antes de Cristo y lo que somos ahora en Cristo. ¿Sí? Es necesario. Sí, en Deuteronomio capítulo 5 y el versículo 15 les dice, acuérdate de que fuiste siervo en tierra de Egipto y que yo, el Señor tu Dios, te saqué de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por eso yo, el Señor tu Dios, te ordeno que observes el día de reposo. Entonces acuérdense, eran esclavos, yo los saqué y les di un día de reposo para que descansaran en él, cosa que no tenían cuando estaban en Egipto. Obedézcanlo. Les habla acerca de la gran liberación de las que han sido objeto. En Deuteronomio capítulo 7, los versículos 17 al 21 dicen, si acaso llegas a decir en tu corazón, estas naciones son mucho más numerosas que yo, ¿cómo las podré exterminar? Que era lo que sus padres habían dicho.
No les tengas miedo, sino acuérdate bien de lo que el Señor tu Dios hizo con el faraón y con todo Egipto. Acuérdate de las grandes pruebas que vieron tus ojos, de las señales y milagros y de la mano poderosa y el brazo extendido con que el Señor tu Dios te sacó de allá. Y eso mismo hará el Señor tu Dios con todos los pueblos de cuya presencia ahora tienes miedo. El Señor, dice en el versículo 20, tu Dios también enviará avispas sobre ellos hasta que mueran los que sobrevivan y los que se hayan escondido de ti. Versículo 21, noten: no te desanimes al verlos, porque el Señor tu Dios es un Dios grande y temible y está en medio de ti. Yo creo que es una buena palabra para nosotros hoy. Porque nosotros en nuestro caminar por este mundo, aun cuando somos salvos, estamos siendo constantemente atacados por nuestros enemigos. Y a veces nuestros enemigos parece ser que son mucho más fuertes que nosotros, y a veces lo son. Pero nosotros tenemos de nuestro lado a un Dios que es mucho más fuerte que todos ellos juntos. Y tenemos que creer que Él está con nosotros. Les habla también del liderazgo y de la provisión divina. Noten ahí en Deuteronomio capítulo 8, los versículos 1 al 6. Les dice: asegúrense de poner por obra todos los mandamientos que hoy les ordeno cumplir, para que vivan y sean multiplicados y entren y posean la tierra que bajo juramento el Señor prometió dar a sus padres. Te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no con sus mandamientos. El Señor te afligió y te hizo sentir hambre, pero te sustentó con maná, comida que ni tú ni tus padres habían conocido, para hacerte saber, noten esto, que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de todo lo que sale de la boca del Señor. ¿Quién dijo eso en el Nuevo Testamento? Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 4:4. ¿Sí? En estos 40 años la ropa que llevabas puesta nunca se envejeció ni se han hinchado los pies. ¿Sí? Reconoce en tu corazón que el Señor tu Dios te castiga del mismo modo que un hombre castiga a su hijo. Así que cumple con los mandamientos del Señor tu Dios y ve por sus caminos y témele. ¿Sí? Entonces el Señor les está diciendo: miren, todo esto hice por sus padres, todo esto he hecho por ustedes. Cuando eran en la tierra prometida, recuerden que han tenido mi provisión, recuerden que yo los he guiado, recuerden que yo estoy al frente de ustedes, recuerden que no importa quién los ataque, yo estoy con ustedes. Créanme, por favor, no sean como sus padres. Les recuerda acerca de los pecados pasados en Deuteronomio capítulo 9, los versículos 6 y 7. Les dice: debes saber que si el Señor tu Dios te da posesión de esta bella tierra, no es por causa de tu justicia. En otras palabras, no te la está dando porque te portaste muy bien, Israel. Pues lo cierto es que tú eres un pueblo muy obstinado. Acuérdate y nunca olvides que en el desierto provocaste la ira del Señor tu Dios y que desde el día que salieron de Egipto hasta que entraron a este lugar han sido rebeldes al Señor. En Horeb provocaron ustedes la ira del Señor y el Señor se enojó contra ustedes y quiso destruirlos. ¿Cómo se parece esto a nosotros también en nuestro caminar cristiano? ¿No es cierto? Somos desobedientes, somos rebeldes. Le respondemos a Dios, le contestamos que no. ¿Nunca le han dicho a alguno de ustedes no a Dios, aunque saben claramente que Dios les está diciendo lo que tienen que hacer, y de todas maneras le dicen no? ¿Por qué no? Porque no quiero. ¿Cómo que no quieres? ¿Que no sabes que te pueden aliar? No le hace. No quiero. Y no lo voy a hacer. Somos como nuestros hijos, ¿verdad? Por eso hacen lo que hacen, porque se parecen a nosotros, ¿verdad? Tienen la misma naturaleza pecaminosa que nosotros. Israel, eso fue lo que hizo con el Señor. Y les recuerda que Él hizo caer juicio sobre ellos y les da el ejemplo de María o Miriam. Deuteronomio 24:9 les dice: acuérdate de lo que el Señor tu Dios hizo en el camino con María después de que ustedes salieron de Egipto. Si se acuerdan, en Números 12:10, Miriam y Aarón se pusieron a quejarse contra Moisés y Dios hizo que cayera lepra sobre María. Dios tiene la manera de hacernos entrar en razón. Dios tiene la manera de arremarnos tierrita. No tentemos a Dios, por favor. No tentemos a Dios, seamos obedientes a Él.
¿Sí? Les habla de los tiempos pasados. En Deuteronomio 32, los versículos 7 y 8 les dice: acuérdate de los tiempos pasados, trae a la memoria los años ya idos, pregúntale a tu padre y te lo dirá, y a tus ancianos y te contarán, cuando el Altísimo dio su herencia a las naciones, cuando hizo el reparto entre el género humano. Él estableció los linderos de los pueblos según el número de los hijos de Israel. ¿Sí? Las fidelidades pasadas de Dios merecen nuestra confianza en el presente. Si entonces tenemos, todo eso les da a entender que tienen que acordarse. Todo eso les dice: no se olviden de ello, para que no tengan que pasar por la misma situación que sus padres pasaron y se quedaron tendidos en el desierto. Y luego les da el gran mandamiento. Les habla de la importancia de recordar la palabra de Dios. El gran mandamiento se le llama el Shama, o quiere decir oye. ¿Sí? Y es sacado de Deuteronomio 6, los versículos 4 al 12, en donde Dios les dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Pregunta: ¿esa es la importancia que le damos nosotros a la palabra de Dios? Hablamos de ella cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. La tenemos en nuestra mente, la tenemos grabada en nuestro corazón. La enseñamos a nuestros hijos diligentemente, día con día, para que la conozcan. Sí, le sigue diciendo ahí en el versículo 10 de Deuteronomio 6: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra que juró dar a tus padres, Abraham y Jacob, y te dé ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas que tú no cavaste, y viñas y olivares que tú no plantaste, una vez que hayas comido y quedes satisfecho. Noten: ten cuidado de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, donde eras esclavo. Ten cuidado de no olvidarte del Señor. Cuando todo está bien, cuando todo está prosperando, cuando tenemos todo lo necesario, cuando no tenemos ninguna enfermedad, cuando no hay ninguna necesidad, cuando nuestro refrigerador está lleno y nuestro closet más lleno todavía, cuando la cuenta del banco está llena y no tenemos ningún problema de dinero, es a Dios en que está en lo primero de nuestra mente, en lo primero de nuestro corazón, en lo primero de nuestro tiempo. Yo creo que por eso muchos de nosotros no somos ricos todavía. Porque Dios sabe que en el momento que tengamos todo lo que necesitamos, nos vamos a olvidar de Él por completo. Y no nos puede bendecir como quisiera bendecirnos. Porque cuando nos da un poco, lo tomamos con la mano y cerramos la mano para que nadie nos lo quite. Y no lo compartimos con nadie. Porque somos como el asadón. Todo para acá, todo para acá, nada para allá. ¿Sí? Y les está diciendo aquí: por favor, no se olviden de mí. Van a recibir casas que ustedes no construyeron, van a recibir viñas y olivares que ustedes no plantaron. ¿Sí? Van a recibir todas estas cosas. No, cuando lleguen a tomar todo eso, no se olviden del Señor. Él los sacó de Egipto, Él los sacó de la esclavitud. Sí, les habla también de las riquezas de la provisión divina y los peligros del olvido y de la idolatría. Deuteronomio 8, los versículos 11 al 20, lean ahí en su Biblia conmigo. Dice: cuidado, no vayas a olvidarte del Señor tu Dios, ni de cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que hoy te ordeno cumplir. No vaya a ser que luego de que comas y te sacies y edifiques buenas casas y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas aumente, tu corazón se enorgullezca y te olvides del Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, donde eras esclavo, y te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes venenosas y de escorpiones, donde no había agua, y Él sacó para ti agua de la roca del pedernal y apagó tu sed.
Tu Dios, que en el desierto te sustentó con maná, comida que tus padres no habían conocido, y te afligió y te puso a prueba para finalmente hacerte bien. No vayas a decir en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar estas riquezas. Conozco un hombre que muy orgullosamente decía: yo con el sudor de mi frente he logrado todo lo que tengo. Y lo conozco muy bien, porque es mi padre. Él solía decir eso: todo lo que tengo lo tengo por el sudor de mi frente. ¿En serio? La habilidad para trabajar, la ética para trabajar, los talentos que tienes, todo eso tú mismo los desarrollaste, te los dio Dios, y porque Dios te los dio, pudiste lograr todo lo que pudiste lograr. No, yo con el sudor de mi frente, yo me tallé el lomo para poder lograrlo. Qué soberbia, ¿verdad? Cuando el Señor nos llama a humillarnos bajo la mano poderosa de Dios, y Él nos exaltará cuando sea tiempo. No vayas a decir en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi brazo me han hecho ganar estas riquezas. Más bien, les sigue diciendo en el versículo 18: acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es quien te da el poder para ganar esas riquezas, a fin de confirmar el pacto que hizo con tus padres, como en este día. Pero si llegan a olvidarse del Señor su Dios y se van tras dioses ajenos y les sirven y se inclinan ante ellos, yo les hago saber hoy que de cierto perecerán por no atender a la voz del Señor su Dios. Perecerán como las naciones que el Señor va a destruir delante de ustedes. Los está preparando, porque dentro de poco van a tener que cruzar el río Jordán. Dentro de poco van a tener que ir a tomar la tierra que Él les prometió, y la van a tomar. Pero quiere que sepan cómo deben comportarse una vez que la tomen. Y si leen el capítulo 28, les encargo de tarea que hoy en casa, cuando estén en su cama, cuando finalmente apaguen la televisión y se acuesten a dormir, lean el capítulo 28 de Deuteronomio y vean las bendiciones que Dios promete por la obediencia y las maldiciones que Dios promete por la desobediencia. Y tomen nota de ello. Vale la pena, porque levante la mano el que no quiera ser bendecido por Dios. Por favor, póngala en alto, el que no quiera ser bendecido por Dios. ¿Nadie? ¿Todos quieren ser bendecidos por Dios? La mayor bendición de Dios va para aquellos que le obedecen. Y hay bendiciones de muchas formas, no solamente financieras. No se claven en las finanzas nada más. Hay muchas formas en las que Dios bendice, pero se requiere la obediencia. Se requiere la obediencia. Amén.